Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast en Dermatit, tienda dermatológica. Hoy una invitada súper especial, la doctora Ana María Jordan, dermatóloga, especialista en el cuidado de la piel. Doctora, bienvenida, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Efraín, de invitarme a este podcast donde hablaremos sobre diferentes patologías y más que todo sobre la piel negra, que es de mucho interés, sobre una comunidad donde muchos los dermatólogos o colegas de médicos generales les dificulta dar un buen diagnóstico o un tratamiento porque tenemos el tabú de que esta piel tiene ciertas características y nos resistimos a poderle indicar ciertos productos. Bueno, doctora, muchas gracias. Sí, ya hizo la introducción la doctora perfectamente. Vamos a hablar de ese tipo de piel en específico, pero quiero ahondar más en el tema de los hombres, doctora. ¿Por qué? Porque es que culturalmente para nosotros los hombres cuidarnos la piel, protegernos la piel, cuidarnos la barba, pues es como que no, yo no me puedo cuidar mucho porque estoy pasando, y más en este tipo de piel como es la piel negra, donde hay unas patologías que se presentan en el rostro, no solo parte facial, sino también a nivel capilar. Entonces, doctora, vamos a entrar como los dermatólogos al grano. Respecto a eso, sabemos que los hombres hay cierto tabú que cuando deciden ir a la consulta para el cuidado de la piel, pues consideran que no es adecuado culturalmente hablando, ¿no? Dando la redundancia. Realmente es muy importante, la piel es el órgano más grande y no, sin importar el género o la tendencia sexual, tenemos que cuidarla. Ya hablando más específicamente de la zona de la barba, que es una zona que causa diferentes patologías y que tenemos que tener un cuidado muy importante y más que todo en fototipos altos, dado a que el pelo en esta zona tiene una velocidad de crecimiento mucho más rápida que el de nuestro cuero cabelludo y por lo tanto el hombre se ve obligado a rasurarse o afeitarse muy frecuente, donde puede desencadenar procesos inflamatorios como es la foliculitis o ya hasta el acné en esta zona. Entonces, por eso se requieren ciertos cuidados. ¿Y esto a qué se debe? A que el pelo en ciertos individuos no crece de manera perpendicular, sino bajo una angulación que hace que cuando se haga el proceso de queratinización y formación pues de las capas de la piel, este pelo se encarne y pues ahí lleva todos estos procesos inflamatorios. Entonces es muy importante educar donde esta zona. Es importante generar un proceso de limpieza porque hay veces limpia el hombre solamente la frente y los pómulos, pero se olvida de la barba. También humectar y tener en cuenta cómo es el sentido del crecimiento del pelo en esta zona para poderse rasurar en ese sentido. Así que ese pelo no siempre crece para abajo, sino hacia nivel central. Entonces identificar para que en ese sentido puedas usar tu máquina de afeitar. Bueno, este es un panorama general, pero hay algunas puntualidades. Las personas con piel negra tienen una diferenciación tanto en la formación del pelo, el ciclo o la queratinización de ese pelo. ¿Hay alguna diferencia que marque a un paciente con piel blanca? Si hablamos en ese dos extremos, podemos tener el individuo caucásico, que entre comillas digo paciente blanco, en realidad o mestizo, porque en nuestra población colombiana no hay un blanco, por así decirlo. Tanto los mestizos o los negros tenemos pues esa mezcolancia de mezclas que tenemos étnicas. Eso lleva a que podamos tener esos genes donde el pelo no crezca con cierta velocidad, ¿bien? Entonces, habitualmente nos dicen en la literatura que el pelo negroide crece mucho más lento, ¿bien? Dado a su configuración en espiral y así crece en la zona de la barba, por lo cual tiene más condición a generar que esos pelitos se encarnen y por supuesto como se generan esos procesos inflamatorios, eso hace que se pueda generar una pigmentación en esa zona. Entonces, el paciente, en este caso el hombre, se aqueja no solamente de que se le encarne el vello, sino que también se pigmenta. Y eso obliga también de que el paciente note esos cambios de manera mucho más lenta a un paciente que sea caucásico porque el crecimiento de su pelo sea mucho más rápido. Entonces, esa diferencia. Además, estas lesiones inflamatorias pueden terminar en procesos cicatriciales porque nuestra piel negra tiende a tener muchas más esas fibras de colágeno densas que hacen que se generen cicatrices queloides en esas áreas. Eso es muy importante saberlo y entenderlo, o sea, es lo que hemos querido, porque hay una diferenciación. Hay unos parámetros que ya marcan una tendencia a esa foliculitis, a esa irritación, a ese enrojecimiento. Eso mismo se presenta cuando
Hay el corte de cabello, ya hablando de la parte de la cabeza y de mi cuero cabelludo, en pacientes con pieles negras tiende a haber esa foliculitis, no solo en barba, sino en otros lugares. Sí, más que todo en la parte occipital, que se llama acné queloideo, predomina más en fototipos altos. Y pues eso lleva a la formación también de queloides en esa área. Y como menciono, eso se debe a la forma en el que crece el pelo, ya que crece casi al ras de la piel y es más susceptible que se encarne o se encorve ahí y se vaya generando pues un proceso inflamatorio. Ok, entendiendo esto, doctora, y en la barba en específico porque es el que uno manipula, hay unas recomendaciones que se pueden hacer, como por ejemplo la dirección en que yo me afeito. Es válido decir que la barba yo debo afeitarla en varias direcciones para que el corte en el pelo no sea un corte en ángulo que pueda generar una foliculitis. Sí, yo siempre le digo al paciente, hombre, lo primero es que tú, al momento de rasurarse, bueno, afeitarse, pases tu máquina a afeitar para que quites esa cantidad de pelos abundantes que tienes en esa zona. Luego, entonces, con un espejo puedas identificar en qué dirección crece ya ese pelo, para que en esa dirección uses tu máquina o tu cuchilla de afeitar y puedas hacer un corte más a ras. Bien, posterior a eso, pues es muy importante, y eso no lo hacemos, es humectar. Recordemos que aquí debajo de esa barba hay piel, entonces necesitamos humectar. Los humectantes reparan la piel, entonces es importante después del afeitado, si lo hiciste con una espuma o un gel limpiador, para que se deslice mucho más esa máquina de afeitar, ahí uses un humectante. Y por supuesto también uses protector solar en esa zona, para que evitemos que por la radiación UVA, UVB o luz visible, pues por la inflamación se pigmente más esas áreas. Hay ciertas patologías, pues nos enfocamos mucho en el hombre y en la barba, ¿no? Específicamente, porque pues las mujeres ya están abiertas a consultar, bien sea por estética, bien sea por una patología clínica. En cambio, los hombres todavía estamos tratando de vencer esa barrera, y el llamado a la comunidad y a los hombres que nos están viendo no es solo estética. La foliculitis es una patología clínica, es un condicionamiento clínico que incomoda, que causa dolor, que causa enrojecimiento y que puede desencadenar otras cosas. Entonces, no es solo cuidado, no es solo vanidad, también es la parte clínica. En ese orden de ideas, doctora, ante todo visitar al dermatólogo si yo estoy presentando una foliculitis recurrente y o si presento algún otro tipo de alteración. En este tipo de pacientes, en nosotros los hombres, pueda confundir el acné, la rosácea y la dermatitis seborreica. ¿Son patologías que se pueden presentar o confundir con esas foliculitis por barba o por afeitado? Sí, claro, en esa zona se puede confundir mucho, por ejemplo, lo que es la dermatitis seborreica, pues sabemos que el pelo está acompañado de una glándula, que es la glándula sebácea, y ahí en esa zona se puede presentar ese tipo, digamos, de manifestación. También pues puede acompañarse aledaño a eso lo que es el acné, bien, que es otra afección de la unidad pilosebácea. Y pues dependiendo también puede haber pacientes que tengan rosácea, que también tenga compromiso de sus áreas convexas respetando lo que es el surco nasogeniano. Entonces es importante que no solamente, digamos, el paciente, en este caso el hombre, tiene que ir a la consulta por una patología en especial, sino que uno determinar qué tipo de piel tiene, qué condiciones o patologías puede estar predisponente a desarrollar, y dependiendo de eso orientarlo sobre una rutina facial, también orientarlo sobre cómo afeitar y cuidar esta zona de la barba, para evitar que si se llegan a presentar estas patologías no se generen procesos tan inflamatorios, y poderlos mitigar y diagnosticar a tiempo. Y hay una tendencia ahora de usar barba y usar productos para estimular la producción de barba. ¿Hay productos que me estimulen la producción de barba, doctora? Sí, claro. El más conocido es el minoxidil. Por supuesto, este principio activo nos ayuda a estimular el crecimiento y acelerar la velocidad de crecimiento de este pelo terminal en esta zona. Hay veces que el individuo usa estos productos y puede desencadenar algunas otras patologías, como es una dermatitis de contacto, dado que muchos de estos principios están hechos o constituidos con una base alcohólica, y si el paciente pues también no conoce su tipo de piel y tiene una piel sensible, puede condicionar. O se lo aplican de día y se exponen al sol, entonces le va a generar mayor irritación. Por eso insisto que antes de aplicar
o automedicarse con estos principios activos que ya vemos que esto es de venta libre y que ahora está empezando a reglamentarse su venta bajo supervisión y formulación médica. Conozcamos el tipo de piel para poder decirle, bueno, usa este producto que debe estar hecho o en una base alcohólica o otro tipo de principio activo para mitigar estos efectos secundarios. Hay algo importante, y doctora, y pues vamos a hacerlo muy dinámico. Yo sé que muchos de nuestros seguidores pueden tener problemas de foliculitis, de irritación en la afeitada, de irritación por la barba. Háganos las preguntas, pregúntenos, dialoguemos qué está pasando, cómo podemos ayudar a este paciente, cómo podemos contactarnos con la doctora Ana María Jordan. Nosotros tenemos los datos, los vamos a poner y hagamos dinámico esto para aprovechar esta información, aprovechar a la doctora. Le pueden hacer las preguntas, muy seguramente vamos a remitir esas preguntas, vamos a remitir sus contactos para que haya esa interacción contigo, doctora, y que podamos evaluarlo desde la parte clínica. Claro, es muy importante. Hay veces nos cohibimos hasta hacer preguntas de manera interna y uno en la consulta manifiesta muchas inquietudes. ¿Listo? Demasiado o dudas, porque hay veces vemos en las redes sociales que alguien nos recomienda un producto, entonces es muy importante que ya sea un producto dermocosmético siempre esté bajo supervisión, porque vemos que hay demasiados, bien, hay rutinas de skincare de Corea, por ejemplo, que está muy de moda y que sirve para ciertas patologías, sí. Entonces es muy importante que saber, nosotros somos latinoamericanos, nuestra piel es muy diferente al coreano, a otras, al coreano o al europeo, entonces nuestras rutinas deben de estar adaptados no solamente a nuestro tipo de piel, sino a la zona donde vivimos, entonces todo varía también de las latitudes donde estemos ubicados. Bueno, voy a hacer una pregunta, yo sé que le va a gustar mucho esta pregunta a las mujeres, cejas y pestañas en mujeres con piel negra. Bueno, yo sé que les gusta. Sí, claro. ¿Quién no quiere tener unas cejas bien definidas y unas pestañas bien largas para evitar usar estos dispositivos que pueden generar otros efectos, ¿no? Pues sí, tenemos en el vademecum dermatológico diferentes principios activos que indicamos para poder ayudar a estimular el crecimiento de estas zonas. Pero también hay que tener en cuenta que si tú genéticamente, por ejemplo en mi caso, soy de pocas cejas porque genéticamente, pues esos principios activos no nos va a hacer mucho bien porque ya genéticamente estás predispuesto. Ahí entonces decidimos hacer un implante en esa zona, ¿bien? Entonces hay que saber bien en qué contexto, cómo fue que fuiste perdiendo, o hay veces tenemos una manifestación inicial de una alopecia frontal fibrosante, es ir perdiendo también la cola de tus cejas. Entonces hay que mirar y adecuadamente en qué te está presentando su clínica para decir, bueno, este producto sí te puede servir o este producto no te puede servir. Perfecto, porque yo sé que tú lo dijiste y más en las mujeres hay una tendencia a utilizar estos dispositivos en pestañas. Doctora, ¿cuáles son los riesgos de usar estas prótesis o estos dispositivos o estas pestañas postizas? Uno es que cuando colocas este tipo de pestañas usan ciertos productos para pegártelas, entonces pueda caer dentro de tu ojo y generar una respuesta inflamatoria hasta poder llegar hasta una ceguera, ¿bien? Eso es importante. Entonces, si tú te vas a colocar este tipo de dispositivos, es importante ir a un lugar donde tengas mucha experiencia para poderlo colocar adecuadamente. Dos, pues, como se pega o este tipo de dispositivos, uno dice que es ceja a ceja, punto a punto, entonces puedes ir perdiendo tus propias pestañas, o cejas, porque hay veces, ya he visto en redes que también te hacen a nivel de las cejas, te colocan este tipo de dispositivos. Entonces, todo esto es de manera temporal. Hasta muchas veces, y yo también, como lo relato en muchos de mis videos, usaba extensiones, hay extensiones pelo a pelo que van generando una fractura sobre tu pelo, entonces lo vas perdiendo, o sea, se va partiendo tu pelo. Entonces, cada vez que coloquemos, ya sea en tu pelo de tu cuero cabelludo, en tus cejas o pestañas, un dispositivo sobre esta fibra capilar te está generando un peso, condiciona a una fractura, es decir, perdiéndolo progresivamente, que lleva a un punto en donde ya no te vuelva a crecer más pelo y se vuelva a cicatrizar. Perfecto, porque esa es una tendencia. Sí, es una moda. Es una moda, pero pues esa moda es generalizada y eso puede pues ver ya las complicaciones
que se presentan. Pues doctora, hay algo que también es un tema a tocar y es la pérdida de cabello, tanto en mujeres como hombres, que es muy frecuente y cada vez se consulta más. ¿Qué es lo más frecuente que se presenta en pérdida de cabello en los pacientes con piel negra? Tradicionalmente y ancestralmente usamos trenzas. Sabemos que las trenzas antes orientaban en nuestros ancestros, por válgame la redundancia, los caminos para podernos liberar, ¿listo?, de la esclavitud. Entonces, en las trenzas, dependiendo de la persona que te la hagan o hasta uno mismo que sí se trenza, quiere que esa trenza quede bien ajustada y dure un tiempo, porque no te puede estar peinando todos los días. Entonces, esa tensión genera alopecia cicatricial, ¿bien? Es decir, una alopecia por tracción que de manera crónica lleva a que pierdas completamente. Por supuesto, también queremos de manera social o sociocultural tener nuestro cabello con otro patrón de rizo. Entonces lo alisamos o lo sometemos a procesos químicos. Eso también favorece a la ruptura de nuestra fibra capilar. Entonces, esas son las dos patologías más frecuentes. Ya viene ahí desencadenado si tienes un proceso infeccioso, bien, o inflamatorio, que lleve a que se generen otro tipo de alopecias. Pero las que tienen mayor incidencia son las alopecias traccionales, que sería un tipo de alopecia cicatricial, y ahí ya se desencadena la alopecia central centrífuga, la alopecia frontal fibrosante o el líquen plano pilar. Hay todo un mundo detrás, toda una información detrás de esto que lo hacemos a diario, que se vuelve tendencia, que se vuelve moda, pero hay cosas y parámetros que hay que tener en cuenta, ¿no? Para finalizar, doctora, un tema que no podemos irnos estando con una dermatóloga sin preguntarle protección solar. Un tema muy interesante. Bueno, sabemos porque ya una colega estuvo contigo. Sí, ya tuvimos contenido. Y sabemos que los melanocitos, que son las células encargadas de producir el pigmento en los fototipos altos, ejercen una función protectora. Eso no nos exime de que no debemos de usar agentes químicos, bien, para podernos proteger. Porque los agentes físicos, pues muchos, y en el campo que usaban nuestros ancestros, que el sombrero, la camisa manga larga, bien, pero no estábamos o no teníamos el acceso a ese tipo de insumos que nos ayuda a proteger y desarrollar un tipo de cáncer. Y como aparece en ciertas áreas ocultas, como es el cáncer más agresivo, que es el melanoma, es importante usar el protector solar. Tal vez no el factor 100, ¿ya?, sino un factor mucho, 50, 30 también, y usarlo con los parámetros indicados y una frecuencia, tal vez no cada 2 horas, sino cada 4 horas o cada 6 horas. Pero realmente necesitamos de esa protección para evitar desencadenar no solamente el cáncer, uno de los más agresivos en piel, que es el melanoma, sino empeorar nuestras lesiones pigmentarias a nivel de nuestra piel, ¿bien? El envejecimiento, claro que también nos envejecemos, que se le nota menos las arrugas, sí, por nuestras características fisiológicas de nuestra piel, pero tenemos que cuidarnos, sí o sí. Y lo que más nos acompleja a nosotros son las lesiones pigmentarias, las manchas. Entonces, si no queremos que empeore esa mancha, por supuesto debemos de usar el protector solar. Bueno, pues aquí nos podemos quedar hablando con la doctora Ana María cualquier cantidad de temas: pigmentación, zonas sensibles a la pigmentación en pliegues, hidratación cutánea, que son parámetros que no solo en todos los fototipos de piel pues varían. Y pues bueno, nos dará para más contenido, doctora. Así es. La invitación es a que hagan sus preguntas, háganos la pregunta que usted quiera. Yo sé que la doctora Ana María Jordan nos va a responder, va a poder interactuar con usted, va a poder usted consultar con la doctora en su consultorio. Hombre, a los hombres les digo, no tenemos que tener pena de consultar para ponernos botox, para hacernos un relleno, para hacernos un peeling, para muchas cosas, mejorar la apariencia de la piel. Y en las mujeres, pues usted ya lo tienen claro, hagan sus preguntas, que lo pueden hacer tranquilamente con la doctora Ana María. Y por supuesto remitiremos. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Dermaticolombia en Instagram. El contenido lo van a poder ver en el podcast de YouTube. Síganos, suscríbanse, denle a la campanita
En Spotify nos pueden seguir y ver el contenido. Doctora, mil gracias. Estamos en deuda, más contenido. Claro que sí, muchas gracias, hay más Efraín, contenido. porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Sé que muchos le generan muchas inquietudes, no solamente del cuidado de tu piel, sino de tu pelo, de tus uñas. Así que estamos aquí por medio de este gran mundo de la virtualidad y estos de manera interactiva poderles ayudar a resolver sus dudas e inquietudes, y ya si tienen una consulta, pues no duden en ir a mi consultorio, solicitar la valoración para poder ver en particular esa condición que te tiene tan preocupado y afectado.